todos. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios previo a empezar la clase con respecto a una serie de preguntas que se están realizando a través de ella, a través de Agustina o a través del grupo que tenemos en WhatsApp. Bueno, es la primera vez en tantos años de cosas que hay tantas consultas, parece como que las cosas no están claras. Yo les quiero volver a repetir que son estudiantes universitarios. El primer día de clase ya se plantearon cuáles eran las condiciones para la regularidad, para promocionar, quienes quedaban libres, todas esas condiciones. Bueno, parece que no han entendido o no quieren entender, no sé cómo es la cosa, pero siguen haciendo consultas. Acuérdense que para la nota promocional son 3 factores. El factor de los parciales es el 70% de la nota, 15% es por los seminarios, esto que nosotros estamos dando en las distintas clases, y que les recuerdo que el jueves próximo se va a realizar, digamos, el seminario con los temas que se subieron al aula correspondiente a esa semana. Y el otro 15% es en base a los prácticos y al informe que tienen que presentar y a la participación que tienen en las clases, ¿no es cierto? Tanto en forma virtual como presencial o en los prácticos. Para el tema de los prácticos, básicamente, bueno, de ahí sale la nota final. De acuerdo a eso, son los que van a quedar en forma regular o en forma promocional o libres, digamos, según como sea la cosa. Acá hay varios que ya se autodeterminan como que están regulares, otros que están promocionados, otros que están... Y yo no sé en base a qué es como que se autodeterminan esa condición, ¿no? Así que, bueno, por favor, presten atención a las cosas como se le dicen, ya son estudiantes universitarios, por lo tanto no se debería estar repitiendo a cada rato cómo son las condiciones para cursar la materia, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a los informes de los prácticos que se va a realizar a partir del jueves que viene, ¿no es cierto? Eso se va a hacer en forma presencial el jueves, ¿no es cierto? Para aquellos que están viniendo regularmente a los prácticos, se va a hacer en forma presencial. Una de las preguntas era si los que están regular, que vuelvo a repetir, no sé quién dijo que estaban en condición de regular, tienen que presentar los prácticos. Bueno, me imagino que todos los integrantes del grupo, ha de haber alguno por lo menos que está en condiciones de promocionar, ¿no es cierto?, de acuerdo a su criterio, a las notas que han sacado en el parcial. Bueno, esas personas que forman parte de ese grupo deberían realizar el informe en forma grupal. Aquellos que se consideren regulares y que no estén en condiciones de presentar o no quieran presentar el informe van a quedar en libre, ¿no es cierto? Porque no están formando parte de, no están cumplimentando los requisitos que se requieren en la materia para quedar en forma regular, ¿no es cierto? Así que esas son un poco las condiciones y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso. Sería conveniente que se aclare ahora, ¿no es cierto?, si hay alguna duda. Profe, buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda, profe. Sí. Yo realicé el parcial en forma virtual y no pude hacer allá. Y las notas, o sea, la presentación ahora tiene que ser todo presencial allá. No, ustedes que hicieron el práctico en forma virtual, o sea, en la casa de cada uno, eso pueden seguir haciéndolo en forma virtual. Y el parcial, segundo parcial, va a ser en forma virtual, digamos, para aquellos que quieran hacerlo de forma virtual o en forma presencial para los que quieran venir acá, ¿no?
vuelvo a repetir, aquellos que hacen acá tienen la ventaja del bono, generalmente, que es un punto más que puede reemplazar aquellos que, los que son en forma virtual, ¿no? Ajá. Lo que sí me quedó, profe Ladui, ¿por qué el recuperatorio usted tomó así en forma, no había forma virtual? No, porque en la planificación habíamos quedado que esta Ah, materia se iba a hacer en forma virtual. Después, a partir de que se fue abriendo todo esto y para la posibilidad de que ustedes tengan algo de práctica en laboratorio, nosotros incorporamos la parte presencial. Pero ah, para aquello virtual, ya dijimos que iba a haber un solo recuperatorio para los dos al final, ¿no es cierto? ajá. Ok, profe, muchísimas gracias. Yo estaba teniendo un entendimiento en esa parte, Bueno, no porque se sé. complica para mí viajar hasta allá, hacer ahora, viste, así, por la mitad. Sí, me imagino, sí que va a haber complicaciones, me Ya. imagino, pero Gracias, bueno, profe. Disculpe molestarle con eso de vuelta. no hay problema. Es mejor que se quede todo claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces a las 2:15 ella había subido al aula virtual para un cuestionario, ¿no es cierto?, sobre el tema de reptiles. Eh, Así que, bueno, abran a las 2:15 este cuestionario, como lo hicimos el jueves pasado acá en clase, ¿no es cierto? Es algo parecido, pero en este caso es para reptiles. Y tienen unos 15 minutos para completar, digamos, ese cuestionario. Una vez que completen el cuestionario, seguimos con la clase, digamos, en base voy a ver cuáles son las preguntas correctas que se hicieron que hicieron en el cuestionario respectivo. Así que quedamos así, entonces 2:15, ahora son y 2:02, me parece, sí, está por ahí. Eh, Así que 15 minutos tienen para contestar esas preguntas, ¿no? Y continuamos posteriormente con la clase. Permiso. Bueno, terminaron. Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, vamos a ver entonces el tema de las contestaciones, a ver cuáles son las correctas. Vamos a ver, a ver. Bueno, entonces, ¿están todos listos, me imagino? La pregunta primera dice, ¿qué características comparten las serpientes? ¿Qué contestaron ahí? La pregunta correcta es la C, que tenía de las tres opciones la carnívora, sangre fría o ambas correctas. Entonces las dos son correctas, son carnívoras y son animales de sangre fría. Bueno, la segunda decía, ¿dónde viven básicamente las anacondas? Las contestaciones eran la tierra, en agua o en cuevas. ¿Qué contestaron ahí? La B sería la correcta, que viven primariamente en el agua, en forma similar a los alligators, y son las serpientes más pesadas y también generalmente las más largas, ¿no? Las que de mayor tamaño.
pueden llegar a medir hasta 10 metros en algunos casos. La tercera dice, ¿qué habilidad poseen las boas y pitones para la visión? Tienen 3 contestaciones: visión nocturna, visión infrarroja o ambas correctas. Entonces la pregunta correcta es la B, que dice que tienen visión infrarroja, ¿no? Ambas tienen un órgano especial por encima de su cabeza que les permite detectar el calor, por lo tanto son infrarrojas. Bueno, en realidad no es encima de su cabeza, sino cerca de su, digamos, de las fosas nasales. La pregunta 4, ¿cómo huelen las serpientes? Desde la nariz, a través de la lengua, y ambas son correctas. Entonces la contestación correcta es la C, que son ambas correctas. Como los humanos puede oler por la nariz, pero también puede hacerlo a través de partículas para el olor en su lengua, que es la que detecta, digamos, las presas. La 5, ¿cómo escuchan las serpientes? La correcta es la B, de las 3 opciones que decía: A, por pequeñas orejas; B, a través de su piel; o C, a través de su cola. La B es la correcta, que las ondas sonoras son captadas por su piel, por todo su cuerpo, y luego son transferidas a las vértebras e interpretadas por un oído interno. Las serpientes no presentan oído como en el caso de los humanos. Después tenemos la pregunta 6, dice, las serpientes no perciben los colores, la luz o ambas cosas. Y la correcta es la A. Las serpientes son ciegas para los colores, pero sin embargo tienen receptores para interpretar diferentes formas de luz. Pasamos a la 7. ¿Cómo las serpientes comen enteras a sus presas? Por dislocar su mandíbula inferior. La mandíbula superior es fusionada con el cráneo, o ambas correctas. Y la pregunta, la contestación correcta es la C, ambas correctas, ¿no es cierto? Quiere decir que dislocan su mandíbula inferior y también la mandíbula superior es funcionada con el cráneo. La 8 dice, las serpientes de 2 cabezas son un mito, existen pero rara vez sobreviven en la naturaleza, o son muy peligrosas. Las serpientes de 2 cabezas existen, son similares a lo que son 2 gemelos unidos, pero rara vez son la dificultad para captar las presas y para alimentarse. Puede alimentarse posiblemente una. Bueno, la pregunta 9. ¿Qué sustancia cubre la piel de la serpiente? ¿Calcio, queratina o cobre? Y la contestación correcta es la B, la queratina, que es la misma sustancia que se encuentra en las uñas de los humanos, que tiene bastantes avisos comerciales. El 10, ¿cómo las serpientes mudan su piel? La vieja se separa naturalmente de la nueva piel. La serpiente se rasca sobre una superficie dura, o ambas son correctas, ¿no es cierto? Entonces la contestación correcta es la B, la nueva piel se separa de la vieja, haciendo que ésta se pierda, y para ello las serpientes se raspan contra alguna piedra y la piel vieja empieza a pelarse. La 11 dice, ¿cuánto tiempo tarda una serpiente en realizar su proceso de muda de piel? Un día, un par de semanas, cerca de un mes. Y la correcta es aproximadamente 2 semanas. O sea, la contestación B,
La contestación B es la. La pregunta 12. Las escamas ventrales ayudan a la serpiente a comer alimentos, a desplazarse o atacar a su presa. Y la correcta sería las ventrales funcionan como rueda de auxilio y están localizadas en la parte de abajo y ayudan en su desplazamiento. La 13 dice, ¿qué figura hacen las serpientes cuando hacen sus movimientos para movilizarse? ¿En forma de S, en forma de O o en forma de L? Y la correcta es la A, movimiento de serpentina en forma de S, también conocido como locomoción ondulatoria. Esa es la forma en que se movilizan las serpientes. La 14 dice, ¿cuál tipo de movimiento de la serpiente es muy despacioso? ¿El movimiento en serpentina, el movimiento ondulatorio o el movimiento caterpillar? Y la contestación correcta es la C, también conocido como movimiento rectilíneo, haciendo pequeñas curvas hacia arriba y hacia abajo, o sea, el caterpillar, bien característico. La 15 pregunta si existen serpientes voladoras que viven en el sudeste asiático, en el África, o son solamente un mito. Y la contestación es que A y B existen, tanto en el sudeste asiático como en África, y también son conocidas como habitantes de árboles, tipo lianas, amacándose de rama en rama y desplazándose por larga distancia de esa manera. Y la última dice, ¿para qué usan el veneno las serpientes? Para alimentarse, para defensa, para proteger a sus descendientes. Y la correcta sería la A. Las serpientes tienen dificultades para comer a su presa viva, por eso le inyectan veneno previo a comerlo. Entonces, se alimentan como una sustancia ya muerta, como un animal muerto. Bueno, a ver cómo anduvieron en general con la Profe, contestación. Y yo tengo una pregunta, una duda, porque vio esa última pregunta sobre cuándo largan veneno a la serpiente. Y que no, yo sabía que es para alimentarse. Y las crías, al no entender cómo tienen que manipular el tema del veneno y la dosis, también largan veneno. Pero no para alimentarse, para defenderse. Si uno va y le quiere agarrar, le va a morder. ¿O no? pero no, pero dice, la contestación C, está hablando vos, dice para Claro. proteger a las descendientes y utiliza para Claro, proteger. en No dice general, nada si la descendiente o no. Y sí, pues, tiene que tener, por supuesto, pero no habla de defensa de las crías jóvenes, sino, digamos, de cómo la madre, digamos, protege a sus crías. Eso es lo que preguntan. ¿Para qué usan el veneno? ¿Si es para alimentarse, para defensa o para proteger a sus descendientes? Y bueno, teóricamente también puede ser para protegerlo de alguna manera, pero de esa manera sería más un ataque hacia la persona o hacia el predador, digamos, o al que está intentando atacar a su descendencia, pero el key de la cuestión es para qué usan el veneno. Es para matar a la presa. claro, a ver, en el caso más cotidiano, ¿para qué usan el veneno? Sí, ajá. Claro. Así Bueno. es. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda que haya quedado? ¿Qué tal anduvieron me dijeron con las contestaciones? Si anduvieron bien, anduvieron mal, Más o menos, profe. más o menos. Bien, bien, bien. Bueno, 70. 70%. Bueno, como es, los otros días hicimos una práctica que primero se hizo una contestación en forma individual y después sobre mamíferos eran, y después hicimos en forma de grupos. Y generalmente
todos los trabajos grupales tienen, digamos, generalmente más eficiencia o más contestaciones correctas, en este caso, que cuando se hacen los trabajos individuales. Eso está indicando un poco el tema de la ventaja que tienen el trabajo en grupo. Y es un poco de las cosas que queríamos inculcar con el tema de los informes en los prácticos, ¿no es cierto? Básicamente, para que cada uno dé su opinión, todos tengan su aporte, y tanto en el trabajo como para el informe final. Esa es un poco la idea de facilitar o de tratar de inducir al trabajo en grupo, ¿no? Que generalmente dan mejores resultados que cuando se hace en forma individual. Bueno, si no hay más preguntas con respecto a esto, seguimos adelante entonces con la clase. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, si no hay comentario, seguimos. Vamos a hablar de los reptiles. O sea, esta ya sería la anteúltima vez. Se va a hablar de peces, que es la última clase que damos con respecto a todo lo que teníamos programado en el curso. Eso se va también a hacer en forma virtual el martes, como todos los martes. Las va a dar el licenciado en genética Prembler, que está dedicado a la parte de piscicultura en la provincia. Así que esta sería la anteúltima clase que vamos a hablar de reptiles. Bueno, los reptiles están dentro del grupo de los animales vertebrados, por lo tanto ya tienen una estructura. Después vamos a ver, en el caso de los serpientes, la cantidad de órganos que ya tienen presentes y que ya se asemejan más a una estructura más desarrollada, más evolucionada. A pesar de que son animales bastante ancestrales, se estima que hace más de 300 millones de años que descendieron de los anfibios, pero no de los anfibios que conocemos hoy en día, sino de otros que vivían en la Tierra en aquellos tiempos, ¿no es cierto? O sea que bastante años atrás. Con el transcurso del tiempo, tanto los mamíferos como las aves surgieron también a partir de estos reptiles, o sea que son ancestros en la evolución de tanto de mamíferos como de los reptiles. Existen en el día a la fecha reconocidas unas 11.000 especies de reptiles, de las cuales casi más de un cuarto, más de un tercio son correspondientes a serpientes. A lo largo de la evolución fueron ocupando distintos espacios, ¿no es cierto?, en el ecosistema, tanto terrestres como acuáticos. Dentro del mundo de los reptiles vamos a ver, digamos, que hay algunos que son terrestres, otros que son más acuáticos, como es el caso de los cocodrilos, por ejemplo. Y salvo en los polos, se han adaptado a todos distintos tipos de climas. Aunque en el caso de la serpiente vamos a ver que para el sur de la República Argentina, por ejemplo, con temperaturas más frías, climas más templados, frescos, la diversidad y la cantidad de serpientes, por ejemplo, es muy baja. Y como decíamos, en el caso de la anaconda, puede llegar a ver hasta algunos ejemplares de hasta 10 metros de largo. O sea que son animales muy grandes. Bueno, dentro de este grupo tenemos lo que son los cocodrilos, los lagartos y serpientes, las tortugas y las tuátaras, que son aquellas que estamos viendo, digamos, que son los más fósiles, menos evolucionados, los más antiguos, digamos, dentro de este grupo. Cocodrilos, tenemos distintos grupos. Tenemos aquellos grupos que corresponden a los alligators. De estos son los alligators, tenemos varios ejemplos: el alligator americano, el alligator chino, el caimán de los anteojos, el caimán enano, el caimán negro, están dentro de este grupo. El alligator es un símbolo
de una de las universidades de allá de Estados Unidos, un símbolo. Y de ahí, de esa universidad, es donde sale el jugo Gatorade, y ahí viene la relación de Alligator con este jugo Gatorade, ¿no es cierto? Que es uno de los logros más importantes que tiene esa universidad, por lo menos conocido a nivel mundial, ¿no? Está relacionado a ese nombre. Bueno, el otro grupo está el cocodrilo africano, los cocodrilos americanos, cocodrilo australiano, cocodrilo del Nilo, cocodrilo del Orinoco, y aquellos que son cocodrilos más de tipo pantano están en un tercer grupo: cocodrilos de mar, cocodrilos de pantano, cocodrilos enanos, malayo, siamés. Y básicamente lo que nosotros conocemos, que serían el yacaré común, yacaré joroba, yacaré overo, están en este cuarto grupo, ¿no? Son individuos de 4 patas, muy similares a los lagartos que vamos a ver posteriormente. Son de gran tamaño. En la espalda tienen desde el cuello hasta la cola una especie de hilera de placas óseas que se semejan como si fueran espinas o dientes, ¿no es cierto?, que también les sirven como elemento de defensa. Son individuos muy voraces, muy feroces, muy peligrosos, y cuanto mayores son, más grandes son los, sobre todo el caso de los cocodrilos, ¿no es cierto?, que son altamente peligrosos. Son individuos de mucho cuidado. Básicamente pasan gran parte de su vida en el agua, ¿no? La reproducción de los reptiles en general es por huevos, y son las hembras las que forman los nidos. Bueno, como les decía, están mucho tiempo, gran parte de su vida en el agua. Y de acuerdo a su anatomía, los cocodrilos son capaces de abrir la boca y tragar debajo del agua sin ahogarse, ¿no? Tienen esa capacidad de sumergirse en el agua y no tragar agua. Los yacarés, los alligators y los gaviales son de agua dulce. Esa es una de las grandes diferencias, mientras que los cocodrilos son en agua dulce o salada, básicamente según la región donde estén habitando. Y los yacarés y los alligators son agresivos, pero como les decía anteriormente, los cocodrilos podrían ser súper agresivos. En el caso de los yacarés y alligators, generalmente cuando son atacados, son más agresivos, digamos, pero en el caso de los cocodrilos son ampliamente peligrosos. La temperatura de incubación es la que determina el sexo en los reptiles. Este es un tema interesante, porque según la temperatura puede ser macho y hembra. En algunos casos, la incubación, o sea, la temperatura necesaria para la incubación está dada por el calor del sol directamente o por la descomposición de las hojas que generalmente se utilizan para proteger a los huevos, digamos, en el nido. Y la madre no está muy activa en el proceso de incubación, sino que permanece cercana al nido como vigilancia, para, digamos, evitar el ataque de predadores que puedan alimentarse de esos huevos. Ahora vamos a ver la cadena de alimentación que tienen estos individuos. La madre generalmente, bueno, como toda la madre, es celosa del nido y sus crías, y también es muy agresiva, digamos, en caso de que sea atacado en el nido. Acá está la cadena, como les decía, cadena trófica. En el caso de los yacaré, o de los casos de los animales adultos, estos que estamos hablando,
generalmente pueden ser atacados por jaguareté, o las víboras constrictoras, estas, las cuyú, básicamente pueden ser predadores de estos individuos, ¿no es cierto? Yacaré, básicamente. Y estos, a su vez, se alimentan de pescados pequeños, sapos, caracoles o cangrejos, y también de culebras, ¿no es cierto? El caso de los nidos pueden ser atacados por aquellos que se alimentan de huevos, como es el caso de los lagartos, zorros, hurones, básicamente, o también algunos de aves, ¿no es cierto? Sobre todo aquellas rapaces que pueden alimentarse de los huevos. Y en el caso de las crías, básicamente, la cigüeña o los zancudos son aquellos que se alimentan de este tipo de animales. Entonces, esto sería la cadena trófica de cómo son predados los casos de los cocodrilos, de qué se alimentan y cuáles serían sus enemigos, digamos, naturales, tanto en estado de huevo como en estado de una vez que eclosionan los huevos, ¿no es cierto? Esto es interesante porque los dientes no les sirven para masticar ni para cortar, solamente les sirven para atrapar a la presa y sujetarla que no se le escape, ¿no es cierto? Pero no sirven para masticar ni para cortar, como en el caso de otros animales, ¿no es cierto? O en el mismo caso nuestro, de los humanos. Cuando la presa es muy grande, el cocodrilo arranca un miembro, ¿no es cierto?, parte de su cuerpo, usando todo el peso de su cuerpo mientras lo da vuelta, generalmente en el agua, ¿no? Que tiene esa virtud, ¿no es cierto?, de producir un vuelco sobre la presa, de manera de que ahí le produce la destrucción de algún miembro, ¿no es cierto?, y queda a la merced del yacaré. Acostumbran a esconder la presa bajo el agua, ¿no es cierto?, para que se eternice la carne, también no sea usurpada por otros predadores, ¿no es cierto?, que se puedan alimentar de ese tipo de carne. Y luego la traga sana, de esa manera está más tierna, la desgarran y se la entrega sin masticarlo. Acuérdense que ya habíamos dicho anteriormente que los dientes no sirven ni para masticar ni para cortar. Solamente sirve para desgarrarla, ¿no es cierto?, con las patas, y se la tragan entera sin masticar. En el caso de las tortugas, por ejemplo, las especies grandes y algunas medianas, los cocodrilos pueden partir el caparazón que protege a la tortuga, ¿no es cierto?, mientras las tienen en la boca, ¿no es cierto?, atrapadas o sujetas. Así que tienen una potencia bastante importante en los dientes que tienen en la boca. Bueno, pasamos al caso de los lagartos. Los lagartos son llamados también escamosos, porque la mayoría de ellos tienen el cuerpo cubierto por escamas de tipo córneo. En los escamosos tenemos dos formas de reptiles que son diferentes entre sí, incluso son enemigos: los lagartos y las serpientes, ¿no?, que están formados entonces por estas escamas, o están protegidos por este tipo de escamas. Dentro de los lagartos incluye desde el prehistórico Mosasaurus hasta las más comunes iguanas, ¿no es cierto?, que es la que vemos ahora en estos días de sol y de calor. Son criaturas que han evolucionado y sobrevivieron hasta los tiempos actuales. Acuérdense que habíamos dicho que a partir de los reptiles también han evolucionado los mamíferos y las aves, o sea que son animales muy ancestrales, y estos son aquellos que han vivido hasta nuestro tiempo. Son animales de sangre fría, como habíamos visto en el caso de las preguntas que habíamos mostrado anteriormente.
Normalmente poseen extremidades, o sea, patas que les permiten movilizarse. Presentan párpados, oídos, un cuerpo alargado y una cola bastante bien desarrollada que incluso les sirve como un mecanismo de defensa. Algunas especies, que son los lagartos de cristal, no tienen en este caso patas funcionales, o sea que ya se asemejan un poco más, serían algo intermedio entre lo que son los lagartos y las serpientes, ¿no? Y su piel seca o reseca es sinónimo de que prefieren evitar el agua, a diferencia de los cocodrilos, ¿no es cierto?, que pasaban mayor parte del tiempo en el agua. Los lagartos tratan de evitar el agua, aunque en algunos casos pueden ser grandes nadadores, ¿no es cierto?, en el caso de que tengan que buscar alguna presa. En este caso, en momentos de peligro, tienen mecanismos de autodefensa, tales como desprenderse de su cola, ¿no es cierto?, que además de ser un mecanismo de defensa, también pueden desprenderse de su cola, o en el caso de los camaleones, ¿no es cierto?, cambiar de color y camuflarse en el medio, en el ambiente donde se están desarrollando. Hay otros métodos un poco extraños y exóticos, digamos, como los del lagarto cornudo, que es capaz de disparar chorros de sangre, como estamos viendo, a través de su ojo para intimidar a posibles predadores, ¿no es cierto? Así que tienen esa capacidad de como tirar un chorro de sangre que, me imagino, ha de tener sustancias tóxicas que atacan al predador. La cadena trófica de los lagartos, nuevamente animales superiores como el jaguareté, todo eso son predados a los lagartos. Zorros también son enemigos de los lagartos. Y se alimentan básicamente de anfibios. Acuérdense que muy poco tienen afinidad con el agua, pero en estos casos es cuando sí son buenos nadadores. Frutas, huevos de otras cosas, peces, habíamos visto, bueno, huevos de ave, huevos de gallina, básicamente, de otros reptiles más pequeños, como el caso de culebras, básicamente. Sus huevos son predados por zorros, aves de rapiña, por hurones, básicamente, y sus crías también son atacadas por aves rapaces, ¿cierto?, básicamente. Distintos tipos de pájaros, que son las que predadores de este tipo de... Bueno, y pasamos al otro grupo que son las serpientes. Las serpientes son también conocidas como ofidios, y por supuesto, como estamos viendo, pertenecen a la familia de los reptiles. Ya directamente acá no poseen patas, hay ausencia de extremidades. Habíamos visto cómo es que se desplazan mediante esa pregunta que habíamos hecho anteriormente. Utilizan las escamas ventrales para su movimiento, para su movilidad. Bueno, serpiente se la conoce a todo el grupo, ¿no es cierto?, a la especie en general, y dentro de ella están tanto las culebras como las víboras. Ahora acá abajo tenemos que las culebras y las víboras son serpientes, pero las culebras no son víboras, ni tampoco las víboras son culebras. O sea que es así un poco. Las culebras y las víboras son las dos serpientes, pero las culebras, o sea, aquellas que no son venenosas, no son víboras. Mientras que las víboras tampoco se las debe considerar como culebras, ¿no?
Bueno, acá tenemos una amplia gama de distintos tipos de serpientes. Básicamente son víboras las que están presentes acá, salvo esta verde, que son de tipo culebra. Tenemos yarará, tenemos balas corales, distintos tipos, ¿no es cierto? Básicamente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre víboras y culebras? Básicamente, las culebras son serpientes que pertenecen a la familia de los colubrios y comprenden muchas especies que generalmente son inofensivas y de un tamaño relativamente más chico. O sea, no tienen veneno fuerte, tienen sustancias tóxicas sí, que pueden ser irritantes para el humano, pero no llegan a poner en peligro la vida del humano por ese veneno que tienen bastante moderado. Sería una sustancia tóxica más que veneno en este caso. Las víboras son aquellas que pertenecen a la familia de los vipéridos y las cuales esas sí son venenosas. Y tienen dos colmillos provistos de un canal que actúa como una especie de aguja que al morder a la víctima le inyecta a su vez el veneno. Y estas sí que pueden ser mortales para el humano en el caso de que no sea tratado a tiempo. Ahí tenemos la diferencia entre víboras y culebras. Acá la presencia de los colmillos básicamente y la forma de la cabeza. Mientras que las cabezas de las culebras son más bien triangulares, las cabezas de las víboras son más bien redondeadas. Y en el caso de las culebras, dientes pequeños y solamente un colmillo en la parte final, digamos, de la boca. Ambas tienen la lengua, digamos, viperina, que es lo que le da el nombre a este grupo, ¿no? Bueno, generalmente uno si las encuentra en el campo, realmente no sabe si es una serpiente, una víbora. Así que realmente después de observar un poco, si te da el tiempo, o si te da lugar, el bicho, uno puede discernir si es una u otra cosa. ¿En qué nos basamos? En que las serpientes, como les decía, tienen la cabeza más grande, las víboras en la cabeza más chica. Las serpientes no son venenosas, mientras que las víboras son venenosas. Las serpientes tienen el cuerpo con gran musculatura, mientras que las víboras son de tamaño más pequeño, matan por asfixia, como en el caso de las boas constrictoras, ¿no es cierto? Mientras que las víboras matan con veneno tóxico. Y presencia de... ¿Sí? Pero las víboras no son serpientes. ¿Cómo? Las víboras no son serpientes. Las víboras son serpientes. Las víboras son serpientes. No son culebras. Ah, porque Entonces, el cuadro dice serpiente río. Claro, profesor, le iba a preguntar. Usted en el cuadro ese que está mostrando, en vez de serpiente Bueno, tendría que decir culebra. Bueno, sí, fíjate. Tenés razón. Hay un error ahí. A eso es lo que voy, profe. A eso es lo que voy. Sí, estos serían la diferencia. Culebra. Sí, exactamente. Si las dos son serpientes. Tenés razón. Bueno. Después hay otra diferencia entre víboras y cobras. Las cobras se diferencian por la forma de la cabeza, ¿no es cierto? Que son más bien ya del cuello y la cabeza, son bastante pronunciados. Pero tienen en este caso los dientes bien pequeños y situados en la parte delantera de la boca, y que sería con un canal más o menos cerrado, que es el que produce el escupido ese característico de la cobra.
pueden escupir ese veneno a más de 4 metros de distancia. Por lo tanto, si bien no es una especie que esté presente en nuestro país, es una de las atracciones turísticas, digamos, en los lugares donde está presente esta especie, ¿no es cierto? Las serpientes poseen algunas mordeduras venenosas, como las cobras y las víboras, y utilizan para matar a sus presas, como habíamos visto en la encuesta ahí antes de empezar la clase en sí. Mientras que las boas y pitones matan por constricción, por asfixia, ¿no es cierto? Y después ingieren a su presa. Cuando en uno de los años que tuvimos clase, uno de los alumnos tenía una boa constrictora y trajo, digamos, para el práctico mostrar cómo funcionaba esta boa, y le tiraron un ratón ahí, y la verdad que a la larga lo pasó al ratón así de esta manera y se lo tragó. Pues justito era el día que le tocaba, una vez por semana, dice que se alimentan este tipo de animales a través de sus presas. Es interesante porque van a ver que en el seminario de la próxima semana se habla sobre el tema de roedores atacando a cañas de azúcar, ¿no es cierto? Básicamente. Y bueno, el caso de las víboras siempre están presentes en los cañaverales, porque básicamente uno de los principales problemas que tienen los cañaverales es la presencia de roedores. Por lo tanto, las serpientes tienen un hábitat, digamos, muy interesante ahí para capturar a sus presas. Y por eso es que siempre se relaciona la presencia de cañaverales con la presencia de serpientes. Pero básicamente por ese tipo de relación. Se reconocen aproximadamente 450 géneros de 3.400 especies de víboras. Habíamos dicho que era casi algo más de la tercera parte de lo que es el grupo de los reptiles. Se supone, o hay evidencia, que las serpientes derivan de los lagartos, ¿no es cierto?, que han perdido la capacidad de movilizarse, han perdido las patas, pero aún faltan determinar algunos detalles que pueden ser importantes para hacer esta afirmación. Pueden vivir en distintos tipos de hábitat, incluyendo aquellas que están adaptadas a vivir en el agua o también a veces bajo la tierra. En Argentina considerada que hay un total de, eso es bastante nueva la información, 137 especies. O sea, de un total de 137 especies, solo 19 están presentes. 10 yararás, 10 especies de yararás, una cascabel y 8 de corales. Son muy peligrosas para el hombre y otras 35 son potencialmente peligrosas. Así que de esas 137, estas son las que más agresivas se las encuentran, ¿no? En el norte de la Argentina están presentes en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y sobre todo norte de Santa Fe, con distintas especies de serpientes. Y hay algo más en la zona de Salta y Jujuy. La selva misionera, al igual que lo que habíamos visto con las aves en la clase pasada, ¿no es cierto?, que de las 900 y pico especies que hay en Argentina, 840 son avistadas en el Parque Iguazú. En el caso de las víboras también es la que tiene mayor diversidad de especies. De las 130 y pico que había, 75 están presentes, casi el 50% de las especies están presentes en Misiones o han sido detectadas en Misiones. Y en el Monte Chaqueño, ¿no es cierto?, en el Parque Chaqueño, cuentan con alrededor de 60 especies, un poquito menos,
que es la que están presentes en la selva misionera. Y como ya les había dicho anteriormente, a medida que acercamos hacia el clima más templado, hacia el sur, disminuye notablemente la diversidad y la población, ¿no es cierto?, de serpientes. Se ve que no se adaptan mucho a los climas más fríos. Bueno, como les comentaba anteriormente, las partes de la serpiente ya empiezan a aparecer órganos que ya indican un grado de evolución bastante importante, y muchos de estos órganos son los que también están presentes en mamíferos y en el cuerpo humano. Como por ejemplo, tenemos un esófago, una tráquea, 3 tipos de pulmones, un pulmón traqueal, otro pulmón izquierdo, ¿no es cierto?, que es bastante rudimentario cerca del corazón, y el pulmón derecho, que es un poco más funcional, más grande. Tenemos la presencia del corazón, acá, en esta parte, el hígado, el marrón acá abajo, el estómago, bastante grande, un saco de aire, una vesícula, al igual que en los humanos, y páncreas, ¿no es cierto?, que segregan líquido biliar. Un vaso, que también está presente en los humanos, generalmente el productor de hemoglobina, un intestino, y que termina en la cloaca, ¿no es cierto?, como en el caso de... Y en este caso es un individuo macho por la presencia de testículos bastante desarrollados. Y un riñón, 2 riñones, uno derecho y uno izquierdo. Así que tiene muchos de los órganos que corresponden a los mamíferos, básicamente. Dentro de los órganos internos tenemos la presencia de órganos receptores infrarrojos que están cercanas a las fosas nasales, ¿no es cierto? Y también las flechas negras están indicando los orificios nasales, tanto en las pitones, ¿no es cierto?, que son aquellas boas constrictoras, o estas serpientes cascabel, digamos, que también tienen esos órganos receptores infrarrojos cercanos a los orificios nasales. Tenemos el pelecho. Como habíamos dicho al inicio de la clase, la piel está recubierta por escamas. Como dijimos también, tanto en la encuesta como en tiempo atrás, o sea, en diapositiva más atrás, utilizan escamas de la parte ventral para desplazarse, y eso les permite adherirse a distintos tipos de superficie, ¿no? Sus párpados se encuentran permanentemente cerrados, pero en realidad son escamas transparentes, ¿no es cierto?, que no les permite una muy buena visión. Por lo tanto, se rigen más por las percepciones de los rayos de infrarrojo del calor que por el caso de la visión. Y lo importante es que las serpientes cambian de piel periódicamente, ¿no? A diferencia de otros reptiles, el cambio de piel es realizado en una sola pieza, como si fuera una media, ¿no es cierto?, que se saca directamente, se desprende de esa pieza. Y esto se hace casi a medida que, o sea, bastante frecuentemente a medida que el animal crece, y que permite 2 cosas. Por un lado, reparar heridas que puede haber sufrido por los movimientos que tiene como forma de desplazarse, y también para liberarse de parásitos externos. Esa característica es lo que se utiliza hoy en día como símbolo en medicina, que es esto que estamos viendo, que es la vara de Esculapio, ¿no es cierto?,
fíjense que varias de las obras sociales tienen esta simbología como, como su forma, digamos, de manifestar de que están con respecto a la salud, ¿no es cierto?, que tienen ese símbolo. Y ese por un lado, y por el otro lado, representan el mar, ¿no es cierto? Disculpe, Sí, señor. los lagartos cambian de piel. ¿Cómo? Los lagartos. Hola. Sí, ¿Vos me estás preguntando? los lagartos cambian de piel. Pero vos me estás preguntando. Sí, le estoy preguntando. Sí, sí, cambian, sí. Le estoy preguntando. Sí, sí, cambian. Ah, bueno, ok, gracias. Vas a ver, porque generalmente varios así pelechos de lagartos, eso es bastante común observar. Bueno, entonces, las serpientes, por un lado, están relacionadas al símbolo de la salud, por el bien, ¿no es cierto?, por este que estamos, pero también representan el mal por estar siempre, digamos, relacionado al demonio según la Biblia, ¿no?, según religioso. Bueno, acá tenemos diferencias entre las serpientes venenosas y las serpientes no venenosas. Colmillos inoculadores están presentes, por supuesto, en las semillas venenosas y ausentes en las no venenosas. La foseta termorreceptora L'Oreal, esto es la infrarrojo, esto que detecta los infrarrojos, presente en las serpientes venenosas y ausente en las no venenosas. Las secundarias son la cabeza de forma triangular en la venenosa y triangular o no circular en la no venenosa. La pupila es vertical en el caso de la venenosa y no vertical o no, puede ser no vertical en el caso de las no venenosas. La cola generalmente corta y gruesa, mientras que en las otras no venenosas, larga y delgada. Las escamas carenadas, esta es la forma en que están entramadas las escamas entre sí, y en el caso de las no venenosas son lisas, básicamente. La coloración son de varios colores, básicamente, en el caso de las venenosas, mientras que en el caso de las no venenosas son de un solo color, o generalmente puede haber alguna combinación, pero es más raro. Y la actitud, esto es lo más importante para que el día que ustedes anden por el campo, generalmente las venenosas son agresivas, atacan cuando se ven amenazadas. Que las otras que no son venenosas tienden a escaparse o huir. ¿Alguien quería decir algo? Sí, profesor, para liberar la tensión, dice la ¿Puede ir a ver todo final? Son finales abiertos, ¿no? Valeria. ¿Cómo? Está A abierto. ver, repetime la cosa. ¿Cómo dijiste? Ya estoy acá. ¿Te podés repetir qué dijiste? ¿Quién hablaba? Pues de ley. Se habrá prendido el micrófono nomás. Tiene el micrófono abierto, profe. Ah, eso. Sí, porque algo pasa, pero pensé que era una pregunta. Bueno. Y la otra es otra diferenciación que hay entre las corales verdaderas y las corales falsas. En ese caso tenemos las corales, a ver si tengo una foto de eso. Las corales son estas, ¿no es cierto?, de colores rojo con negro y anillos blancos, distintas combinaciones. Estas son las corales.
que tenemos las verdaderas o las falsas. Las verdaderas tienen, bueno, al igual que lo que habíamos visto en el caso de la serpiente venenosa, colmillos presentes en la parte anterior superior de la boca y dispuestos perpendicularmente a ella. Mientras que en las falsas no hay colmillos, sino una serie de dientes pequeños, ¿no es cierto?, en la maxila superior solamente. Las verdaderas tienen que la cabeza no se destaca del cuello, o sea, es como todo solo cuerpo, mientras que la falsa, la cabeza sí se destaca del cuello, o puede que no tampoco, ¿no? En el caso de las verdaderas, los anillos negros son completos, o sea que dan toda la vuelta a través del cuerpo de la coral, pasando por el vientre, ¿no es cierto? Y en este caso, los anillos negros son incompletos, básicamente. El ojo es pequeño, usualmente, y en este caso de la falsa es ojo grande, y tienen número impar de anillos entre dos anillos rojos, o sea, número impar de anillos negros entre dos anillos rojos, 1 a 3, número impar, mientras que acá tiene número par o impar de anillos negros entre dos anillos rojos. Así que viendo en la foto, acá tenemos anillos negros, ¿no es cierto? 1 solamente, el número impar, y tendríamos que ver si cubre directamente todo el cuerpo, ¿no es cierto?, por la parte de abajo, para detectar si es falsa o verdadera. Pero aparentemente es, ¿qué dicen ustedes, falsa o verdadera? Parece verdadera. Parece verdadera. Tiene número impar de anillos negros. Parece verdadera. Bueno, esas serían las diferencias. Acá tenemos una culebra alimentándose, en este caso de un lagarto, ¿no? La anaconda o boa constrictora, gran tamaño, gran largo, mucho peso, y una víbora cascabel. Algunos dicen de que cada uno de estos anillos, digamos, de cascabel, corresponden a una muda de esta serpiente, ¿no? Hay un grupo que está considerado como vulnerables. Tenemos esta yarará del cerrado, está dentro del grupo de vulnerables. Otra yarará del cerrado, con otra forma, otra especie, digamos. Las corales, tenemos casos, y estos otros distintos grupos también de corales que están esto en Argentina, ¿no es cierto?, como consideradas como vulnerables. Y estas están consideradas como amenazadas o en peligro de extinción. Y acá tenemos las culebras, básicamente. Acá fíjense, tienen anillo par negro entre dos rojos, por lo tanto es falsa, ¿no es cierto? Dos anillos negros, son anillos pares negros por entre dos rojos. Eso es falso. Las boas constrictoras también están amenazadas, y la yarará usú, esta se encuentra bastante ahí, si algún día van al campo en Guaraní, bastante, o sea, se puede observar este tipo de... Bueno, esto sería todo por la clase de hoy, que ahora es 3:30. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa sobre el tema de hoy? Acá hay varios chats, no sé si alguien estuvo mirando ahí de qué están preguntando. Puse la opción de ver la revisión. Sí, Juan Pedro, eso era de hoy, Ah, bueno. de las encuestas. Ya está solucionado. Bueno,
Bueno, ¿hay alguna pregunta? Y si no, nos despedimos hasta el martes entonces que viene para la clase de peces, también en forma virtual. Y repito, el jueves empiezan ustedes a hablar tanto a través de los seminarios, de aquello que le toque, como de la presentación de los informes. El jueves vamos a hacerlo en forma presencial, aquellos que quieran venir acá, tienen que presentarlo junto con la caja entomológica. La presentación del trabajo práctico y la caja. Y el martes haríamos para aquellos que van a hacerlo en forma virtual, ¿no es cierto?, que han venido trabajando en forma virtual. Se supone que los que trabajaron acá, en el práctico, lo van a hacer en forma presencial, y los que estuvieron haciéndolo en forma virtual, lo van a hacer el próximo martes, ¿no es cierto?, este próximo no, el otro, a través de la forma virtual. ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, abren la cámara, presentan la caja entomológica, muestran más o menos qué es lo que han capturado, y bueno, luego presentan el informe. Sé que hay muchos que han quedado solos, digamos, que han quedado en el grupo, y bueno, una de las consultas era básicamente eso, si quedó solo, y bueno, va a tener que presentar lo que hizo solo, ¿qué va a hacer? No queda otra alternativa. Ahora, en ese caso, va a tener seguro un menor número de trampas para mostrar en el informe, lo cual no era lo que pensábamos originalmente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Si quedó solo, de alguna manera va a tener que hacer el informe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos el martes de la próxima semana. Te haríamos así, martes de la próxima semana. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, profesor. Chao, Muy buenas.